Estamos de regreso en página 13, la conversación con que empezamos a cerrar esta jornada de día miércoles de tendencias en Tele 13 Radio. Estamos con Quique Mujica, Cristian Valdivieso y Paula Escobar Chavarría. Estuvimos de lo general y nos vamos a lo particular a propósito del drama de la violencia escolar, de las medidas que ha estado proponiendo el gobierno al respecto y la Paula nos va a llevar a soluciones que se han planteado en otros países, otros modelos para observar. Cuéntanos. Exactamente, como decía Cristian, las medidas, podríamos decir, de tipo más intrusivas o más estrictas en disciplina escolar son las que la gente pide, ¿no? Revisión de mochila, las encuestas muestran una alta adhesión a ese tipo de medidas, ¿no? Lo mismo que aumentar los castigos, lo mismo que los detectores de metales, incluso las rondas policiales se han planteado como una alternativa y que, por supuesto, para padres y madres súper angustiados les parece que es una solución inmediata, rápida y que quieren que se ponga, digamos, en concreto luego. Ahora, todos los expertos y las expertas en educación dicen que ese tipo de medidas, si bien pueden aliviar la ansiedad del momento, que se entiende, no son soluciones que han funcionado en ninguna parte, ¿no? Y les recomiendo un Rat Pack de la Carmen Gloria López en que revisó el plan Tolerancia Cero en Estados Unidos, los detectores de metales, que no ha funcionado para parar la violencia, podríamos decir que es el caso más paradigmático. Y, por supuesto, que Finlandia, que es el país más feliz, más perfecto del mundo, había logrado resolver esto porque tiene una cultura educacional también distinta y medidas que dialogan con esa realidad. Entonces, yo les traigo la solución o el proyecto o el plan francés que se llama Clima Escolar, que es un plan que ha sido bastante recomendado por expertos. El fin de semana, de hecho, vino recomendado por un experto entrevistado en el Mercurio, como un plan que combina, por un lado, medidas de fiscalización, de estar alerta, de estar encima de lo que está pasando, con medidas mucho más de prevención en muchos ámbitos, y eso es lo que les quiero contar hoy día. Lo revisé entero y me parece que es un plan que, tomando en cuenta la violencia que ha habido en los colegios en Francia, tiene alguna posibilidad de ser replicado acá. Digo, no es que piense que Finlandia no, de hecho que hay violencia en los países europeos también, sino porque tienen como un sistema educacional bien diferente y una manera de, podríamos decir, social, que me parece que es difícil escalarla a Chile. Este plan que se ha puesto en práctica desde diciembre del 25, o sea, es reciente, es un punto mayor de la política pública de educación francesa. Ya se ha definido como un pilar de la política pública educativa para enfrentar los temas de violencia. Quiere, digamos, se aboca a tres temas: aumento de tensión y violencia en la escuela, las dificultades del profesorado, ojo que este es un mega tema, las dificultades de los profesores y profesoras para tener, no solo controlar la violencia, sino tener autoridad frente a los alumnos, un tema del cual voy a volver, y la relación directa entre el clima escolar y el éxito académico, porque todos los estudios, digamos, estandarizados muestran que un buen clima escolar favorece el éxito académico y exactamente y a la inversa, ¿no? O sea, un mal clima escolar lo desfavorece completamente. ¿Qué elementos valiosos? Les voy a contar los 5 elementos que yo me consideré más valiosos de este proyecto Clima Escolar. Moviliza a todos los actores de la comunidad educativa, ¿ya? Incluidos los socios que define esta política, que son la justicia, la policía, gendarmería y las autoridades locales, ¿ya? Son socios del establecimiento educativo en este proyecto de violencia y de clima escolar, ¿ya? O sea, no es como... Exactamente, son socios y entonces es un sistema integral en que no es que por un lado está el colegio, por otro lado está la policía, por otro lado está la justicia, por otro lado está la fiscalía, sino que trabajan mancomunadamente en un mismo plan y podríamos decir están en la misma página, ¿ya? Incluye una guía práctica muy concreta para la seguridad de los estudiantes, para que la tenga el personal, ya, digamos, los profesores, las profesoras, los inspectores, cualquier persona que trabaje en el colegio. Lo revisé y es totalmente concreto. O sea, ¿a qué líneas 24/7 hay que llamar si hay una amenaza? La percepción de una amenaza, como ahora ha pasado desgraciadamente en Chile, en los baños, en internet, ¿no? ¿A quién hay que llamar? Y que inmediatamente se activa una alerta en todos los socios, digamos, relacionados con la materia. Y esta guía la tienen los apoderados, exactamente, los alumnos, y está online, además tú la puedes bajar y ver la guía, pero está súper detallado, o sea, deja cero espacio a la discrecionalidad de decir, me acaba de pasar esto, hay un alumno con un cuchillo, ¿qué hago? Que es lo que, en el fondo, a la buena discreción de cada uno. Yo recuerdo que una vez entrevisté a la rectora de un liceo emblemático, que le habían tratado de quemar su oficina, y
La respuesta que me dio en ese minuto es que había decidido dialogar con las personas que le estaban quemando la oficina, lo cual uno dice, chuta, dialogar cuando te están quemando tu oficina no parece no ser la procede. medida protocolar adecuada, ¿no? Evidentemente no lo es. Entonces, digamos, disminuye ese espacio de discrecionalidad, ¿ya? Y también describe todos los mecanismos legales que protegen al personal, o sea, qué leyes le protegen su integridad física y psíquica, a quién tiene que acudir, métodos además para asegurar las instalaciones escolares y incluso tiene las plantillas de documentos que hay que enviar, digamos, para denunciar esto a las autoridades judiciales. O sea, es llegar y hacer con mucha claridad. Segundo lugar, plantea cómo evitar toda forma de violencia, incluida lo que se llama las microviolencias, ya que son pequeñas faltas y actos de incivilidad que deterioran el ambiente escolar a diario. Ojo con esto es todo lo que pasa dentro del colegio, cuando los colegios empiezan a estar desordenados, desaseados, cuando la gente raya, cuando hay empujones, por ejemplo, forcejeos, cosas que no escalan quizás a un nivel más alto, pero que ya tienen que ser paradas en el momento. O sea, no se puede tolerar eso. Son ¿ya? incivilidades. Exactamente, ya me pareció súper interesante. Incivilidades en la vida real, como también incivilidades en el mundo digital. Desde luego, tiene una política súper activa contra el acoso y el ciberacoso como un objetivo fundamental, que es 100% prevención, 100% detección y 100% soluciones. O sea, un enfoque inicialmente en el bullying. Por supuesto, exactamente. Entonces, como no esperar a que llegue, digamos, la violencia máxima, ¿no? Sino que parar la violencia desde el inicio de la violencia, incluyendo las incivilidades y, por supuesto, el bullying. Bullying en la sala, digamos, En el patio, en la el sala de patio clase, en la pared rayada y en El internet. bullying a los profesores. Sí, pues, ahí voy a También ir hay a bullying mi a los cuarto tema. profesores ahora. Tercer tema, el desarrollo de habilidades psicosociales en los estudiantes. Esto también está muy, muy estudiado, que es la manera de prevenir esto. Educación en la empatía, educación en que puedan expresar sus sentimientos, expresar sus opiniones de un modo que no sea conflictivo, ¿ya? Esto parece a veces como, no, pero lo que hay que hacer, o sea, cuando se discute del detector de metales, de abrir las mochilas, como ya, pero qué, podríamos decir, que vago hablar de empatía, pero es clave explicarle a los alumnos, enseñarle, a veces no tienen tampoco esa posibilidad en su propia familia, cómo se puede discutir y estar en desacuerdo sin llegar a ser violento ni verbal ni físicamente, ¿ya? De hecho, el año pasado la Alcaldía de París adoptó un plan de 20 millones de euros para luchar contra las violencias en el tiempo no escolar dentro de la escuela, en los recreos, en el patio, ya que ahí donde pasa también mucha violencia y que los profesores no están ahí, digamos, para a veces detenerla. Un muy corto paréntesis, a propósito de la inmediatez y las redes sociales y el mundo que vivimos hoy día, lo que se ha perdido es la capacidad de escuchar. O sea, no sabemos escuchar. Exactamente. Hoy día un joven no puede estar 2 minutos, 3 minutos escuchando. Y cuando tú no eres capaz de escuchar, nunca ves el punto del otro. ¿Ya? Exactamente. Entonces, Muy eso buen afecta punto. a la Muy empatía. buen punto. Exactamente, la educación no en logra la ver el escucha. punto del otro. Claro, Exactamente. exactamente. Un problema de adultos y de jóvenes, pero los jóvenes, claro, lleva inmediatamente como a que en el desacuerdo se llegue a la violencia, ¿no? Incluyen en esta educación psicoemocional la educación cívica, también me parece súper interesante, como algo que es parte de lo mismo, no como algo aparte. Entender cómo son las normas que rigen la vida en sociedad, básicamente como la educación cívica, ¿no? Claro. ¿Por qué la sociedad se organiza de esta manera? Justamente para tramitar las diferencias de una manera no violenta. Otro paréntesis chiquitito, el último. Todos. El concepto de sociedad. Hoy día vivimos en un nivel de algoritmo y de burbujas informativas, y la otra vez hablamos de la inteligencia artificial, donde cada uno habita un mundo paralelo al resto. Entonces, el concepto de sociedad que era tan natural que existiera en años A, hoy día no existe Claro, por el defecto. sentido de lo común. No existe Claro. el sentido de lo común por defecto. Exacto. El sentido que hay algo que es común y que no es solamente la suma Ya de no las hay vida individualidades. barrial. Muy Claro. poca Exacto. vida barrial. Sí. Bueno, y los dos últimos temas que me llamaron la atención para abrir la conversación es, uno, que hay institucionalidades ad hoc. Por ejemplo, una encuesta nacional de clima obligatoria en todas las escuelas, establecimientos educacionales. Acá se hace, yo reporté este tema y acá algunas de estas cosas se hacen, pero con la intensidad que se hace. Esto es obligatoria, vinculante, o sea, si es para levantar alertas tempranas, no para, digamos, esto es parte de lo que se envía en Chile a la Agencia de Calidad de la Educación, ¿ya? Como un insumo, pero no tiene un peso tan importante en cómo es evaluado ese colegio
colegio o ese establecimiento. Acá es como una encuesta muy importante y muy vinculante para saber quiénes están en riesgo, ¿ya? Y luego hay equipos que ayudan cuando ya la violencia es de una marca mayor. Por ejemplo, hay un equipo móvil de seguridad nacional capaz de intervenir en apoyo de los equipos académicos en caso de una dificultad particular. Hay equipos móviles de seguridad académica. ¿Son policiales? Claro, bajo la autoridad del rector, que apoyan a los establecimientos en caso de tensiones, garantizan la protección y seguridad de las personas y mejoran el apoyo a los estudiantes con problemas. Y, ojo con esto, contesto tu pregunta, Quique, auxiliares de prevención y seguridad. Auxiliares que también están presentes en los centros educativos más vulnerables. Entiendo que no son policías, pero no son tampoco profesores, digamos. Ya. Están ahí destinados como equipos de seguridad, ¿ya? Para administrar una crisis grave en un centro. Entonces, son una figura de autoridad, digamos, de seguridad. Y es bueno que no sean profesores. Sí, porque imagínate un profesor tener que él ejercer de guardia. Sí, además forma parte de una comunidad. Muchos profesores es sabido, te lo dicen en privado y algunos en público, que le tienen terror a impartir autoridad porque el cabro o el apoderado puede venir y hacer de la suya. Oye, y no... Sí. Perdón, me falta solo un último punto. Sí, por favor. Es justamente lo que dice el Quique, la formación de los profesores. También este plan incluye ayudar a los profesores en la gestión del aula, ya que lo que se llama cómo gestionar el aula en lo educativo, en situaciones de violencia, pero también en la autoridad del docente, que es un tema que yo les recomiendo las columnas de José Joaquín Brunner, probablemente las personas que más saben Chile de educación, y que justamente una de sus columnas en el Mercurio era sobre la autoridad del docente como un factor crítico en este problema que tenemos de violencia escolar. Para él, una autoridad que se ha ido mermando porque estoy aquí haciendo un resumen de su pensamiento, pero porque se ha ido cuestionando la idea de que el profesor es una autoridad per se y ha ganado la idea de que el profesor es un facilitador del aprendizaje y que está como en una relación mucho más simétrica con los alumnos y alumnas, ¿ya? Y que para él eso es, por supuesto, un error, porque la autoridad es la autoridad, digamos, el profesor está ahí, no tiene que convencer, digamos, una autoridad está ahí sin necesidad de imponerse, digamos, no tendría que justificar su autoridad. Entonces, yo creo que en resumen, están acá todas las teclas que son importantes que estén. Digo, no quiero transformar esto en que no se debe haber detectores. Yo creo que además aquí cada comunidad educativa decide su reglamento, decide sus normas. Los que quieren tener detectores de metales están discutiéndolo, lo van a decidir, y la ley se va a tramitar con las otras medidas que está planteando el gobierno. Yo creo que no es esto o lo otro, sino cómo se enfrenta también de una manera más, con una mirada de Estado, una política de Estado y más de largo plazo. Me preguntaba si la ley de convivencia escolar, que se acaba de promulgar antes de que sucediera lo de Calama, de hecho, no nos hemos detenido en lo que incluye, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, de lo que tú planteas en Francia, con no solo protocolos en caso de violencia, sino con reflexiones y trabajo previo de gestión de convivencia. No sé si ahí tiene que haber más recursos destinados también para poder hacer un buen trabajo preventivo, y también el rol de los profes cuando, tienes todo lo que te ofrece el internet, lo que te ofrece la inteligencia artificial, donde el profesor en realidad te va a enseñar quizá A navegar. más que las materias, te va a enseñar Va a ser un curador de conocimiento. y a vivir y a manejar frustración, o sea, todas las habilidades blandas. Creo que los profesores cada vez debieran estar más preparados en los aspectos pedagógicos, que es algo que nos enseña en general en las pedagogías, curiosamente, más que en los contenidos. Sí. Mira, reporté con una alta autoridad del gobierno anterior en educación a propósito justamente de la ley de convivencia que llevó a rango legal todas las proyectos de convivencia escolar previos, ¿no? Y permite, de hecho, esa ley permite el uso de dispositivos tecnológicos como el detector de metales.
por supuesto, con acuerdo de la comunidad educativa, reconoce también la responsabilidad del Estado, deberes de sostenedores, o sea, tiene también, pero el punto acá es que tiene que ser algo que combine, podríamos decir, manejar lo que está pasando como la violencia al interior de un colegio en que un alumno saca un cuchillo con la educación cívica, la educación en la empatía, la mediación, guías muy concretas, la relación con la fiscalía, y eso no está. De hecho, hubo un plan que se llamaba Comunidades Educativas Protegidas, de 2023, que digamos, recomendaba fortalecer la coordinación, legislar en tono, pero yo diría que el problema es que, claro, no tienen, podríamos decir, la fuerza de ser un plan nacional estatal fundamental. Y esto también pasa porque, como te digo, en Chile el reglamento lo define cada colegio, porque hay libertad de educación. Entonces, el RICE, que es el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, cada colegio El lo RICE, define. perdona, pero el Tiene nombre RICE remedio. tiene nombre remedio. Sí, tiene nombre remedio y es conceso, sí. ¿ya? Oye, Entonces digo, ahí hay una diferencia, porque en el fondo tú puedes proponer, puedes propender, recomendar. Lo que yo leo de esta política francesa es que es una política de Estado como fundamental, cardinal, y que así se hace en el interior de cada colegio, y esta es la manera como se opera coordinadamente. Pero nada parece descabellado de la propuesta. sí. Nada que invada, digo, la libertad de elección de las familias. O sea, no, bien sensata. Sí. Ahora, habrá que ver los resultados, ¿no? Bueno, está puesta en práctica esta política, digamos, desde el año pasado, así que todavía no Claro, hay como... diciembre del año claro, pasado, no hay... dijiste. Pero yo creo que lo interesante acá es entender como una mirada más, me pareció que es práctica y profunda al mismo tiempo. no es solo sociológica, no es solo el Exactamente. problema como de la sociedad que afecta Claro. a los individuos, tampoco es, y no es tolerancia cero como en Estados Unidos, que es como el individuo el responsable de sus actos, Claro. y por lo tanto tenemos que ponerle... No meterle palos ni tampoco decir pobres Claro. cabros son Claro. víctimas de la sociedad. Claro, Efectivamente. exactamente. Ahora, igual yo creo que estamos medio atrapados en algo nosotros en Chile, y es que estamos mirando estos problemas que son esencialmente educativos como problemas de seguridad pública. Claro. Y yo creo que hay una dimensión de seguridad pública sin duda, pero el foco está en la educación, más allá del modelo que terminemos utilizando. Y si al final del día terminamos aplicando solo seguridad pública en la educación, no estamos fortaleciendo la educación, estamos generando, digamos, centros penitenciarios para recluir a los estudiantes donde terminen no aprendiendo, porque si hay algo que está en discusión es que la calidad de la educación no es lo que está mejorando. Y segundo, hay un tema, a propósito de la talla del RICE, hay un tema de salud mental hoy día en los jóvenes Sí. que no estaba con el nivel de incidencia que está hoy día, no estaba antes, no estaba en los 90, no estaba en los 80, y hoy día es un tema muy, pero muy masivo. Los jóvenes son los más afectados por lejos por temas de salud mental. Yo creo que eso es algo donde hay que meterle muchas lucas, mucha dedicación, y es un tema medular dentro de la educación pública, privada y de todo tipo. Antiguamente no existía el concepto de bullying y todos hacíamos bullying y éramos objetos de bullying. Hoy día uno diría, debiera haber menos violencia porque se trata, hay comités de conversa, convivencia, se Hay conversa. castigo. Pero resulta que los temas de salud mental son mucho más fuertes hoy día, la incidencia de problemas de salud mental mucho más fuerte en los jóvenes de lo que eran antes, y por tanto ahí hay un temazo también. Sí, Sí. que lo difícil es detectar para los padres, detectar los problemas de salud mental, y lo otro que la cobertura de la salud mental es para los ricos. Sí. Yo en Y todo claro, para los ricos. Absolutamente. Mm. Exactamente. Oye, yo en todo caso quiero subrayar la ley de convivencia escolar porque, o sea, me parece que hay que aumentar la subvención especial preferencial porque tienen que contratar equipos de una o de dos personas que sean psicopedagogos o expertos, pero es una ley que habla de solidaridad, habla de empatía, habla de cohesión, habla de consenso entre los integrantes de la comunidad educativa, de prácticas, de proceso de aprendizaje para resolver diferencias, pacífica, colaborativa, el bien común. O sea, no es solo de pórticos, Sí, pero claro. necesita en un mundo docente que también está cansado, agobiado, que tiene que rellenar Asustado 500 muchas veces. planillas, asustado, o sea, 1000 cosas de pega, con mucha presión, que la nota de la enseñanza media, que Claro, necesitamos en fin, poner salvaguardas, sin duda. porque si necesitas no- darle Obvio. espacio a ese equipo y recursos a ese equipo para que Pueda pueda hacer trabajar su en esto, trabajo. para hacer ese trabajo también. Claro, yo creo que por eso es interesante lo que estamos hablando acá. Hay como dos debates en paralelo. Uno es como las medidas concretas
de corte más bien punitivo, ¿no? Que obviamente no se pueden sacar del debate tampoco. Si la No. gente siente que un detector de metales va a prevenir que alguien entre con un cuchillo, Bien. bueno, Claro. no Está se tu- puede está tu sacar. hijo adentro, Y po. entonces, o las otras son medidas de este tipo, de educación a la empatía, psicosociales, y esos dos mundos no dialogan. Por eso que este plan me pareció que Sí. tenía las dos, digamos, las dos áreas dialogando bien en una política además Súper bueno. estatal permanente. Sí. Y por último quería decir que algo que muchos expertos en educación repiten una y otra vez es que la autoridad está socavada en Chile no solo en el profesor y profesora, sino en los padres, ¿ya? Y eso significa que a veces el alumno, la única figura de autoridad que conoce en la vida es el profesor o profesora, lo cual le pone una carga enorme a esa persona de explicarle qué es una autoridad, una figura que no ha conocido en su vida. Claro, ya perdiste a los curas también, que también es autoridad. Claro, cuáles son los límites y cuál es el rayado de cancha. Y por qué es importante tener un rayado de cancha. Esto es Página 13, la conversación con quien empezamos a cerrar el día en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.